Bueno, lo prometido es deuda. Llegamos al penúltimo capítulo de este programa de viernes. De viernes con penúltimo fresquito. bloque. El penúltimo bloque queda el de Nico. Capítulo. Queda el de Nico. Ah, dije capítulo, tenés Se razón. termina el programa el siguiente y no nos enteramos. No. Por favor, que tenemos para mucho. Recién vamos por la 4ª temporada, así que tenemos para bastante. Bueno, más allá de estas chanzas que nos tiramos con el amigo Juan, hoy, bueno, toca que nos visita nuevamente el magíster Marcelo Papir, que como ustedes saben es director de Activis y que, bueno, una vez al mes viene a charlar sobre temas muy interesantes. La última vez, si mal no recuerdo, estuvimos charlando del tema de la salud en las empresas pymes. Y hoy vamos a estar charlando sobre un artículo que sacó recientemente en LinkedIn, que está vinculado a todo lo que es la representatividad, digamos, o representación de intereses de las pymes. Así que bueno, ¿qué te parece, Marce, si le contamos a la audiencia en qué consiste esta representación de los intereses de las pymes? Bueno, buenas tardes, Alejandro. Como siempre, gracias por la invitación y el espacio para pensar juntos. Vos sabés que en Activis nos dedicamos al desarrollo organizacional. Entonces, obviamente que eso está pensado hacia adentro de las empresas. A través de los años fuimos trabajando y acompañando a empresas a crecer. Y cuando esas empresas tienden a ser medianas, sobre todo en el camino, empiezan a tener una mayor integración con el contexto, ¿no? El contexto siempre existe y la interacción entre lo que le pasa a la empresa y el contexto siempre está presente. Lo que pasa es que no todos los empresarios y en general no todas las personas hacen esa vinculación de la articulación entre el contexto y la realidad de la empresa en particular. Entonces, lo que es del orden de lo evidente para uno, no necesariamente lo es para todos. ¿Por qué hago esta introducción? Porque lo que le pasa a una empresa no depende solamente de lo que el empresario y su equipo de trabajo haga hacia el interior de la empresa. Obviamente que eso tiene una importancia principal, si uno quiere, porque si, digamos, adentro de la empresa el empresario puede definir procesos de desarrollo, puede ir definiendo algunos caminos en busca de ese desarrollo. Pero la verdad es que el desarrollo de las empresas pymes dependen de ese contexto y las políticas macroeconómicas que en ese contexto se despliegan. Claro. Entonces, por eso hay momentos donde son más favorables o menos favorables al desarrollo de las pymes. A lo largo del tiempo fuimos trabajando, como te decía, con medianas empresas, empezamos a trabajar con cámaras, hace un par de años también hicimos algún trabajo con dirigentes. Y eso, ¿por qué hacíamos eso? Porque lo que nos estábamos preguntando era, ya nos hacíamos la pregunta sobre la representación de los intereses pymes dentro de la arena de lo político. Entonces, bueno, la pregunta que nos orienta cuando escribo este artículo es esa: ¿cómo es la representación y cuál es la representación de las pymes en la arena política? ¿Para qué? Para poder presentar los intereses de las pymes dentro de ese contexto macroeconómico. ¿Y cuál es la conclusión? ¿En qué estado se encuentra hoy esa representación? A ver, si es que hay alguna conclusión, ¿no? Sí, hay una conclusión, pero el artículo también apunta a instalar muchas preguntas. Bien. Lo que estamos tratando de hacer, me parece, con esas preguntas, y por eso también te agradezco este espacio, es porque a través de las preguntas y la reflexión conjunta es que uno puede ir construyendo alternativas y después posibles caminos de acción. O lo digo de otra manera, a partir de la reflexión concreta de lo que uno hace y de cómo lo está haciendo, también puedo identificar maneras de mejorar eso o de implementar cosas nuevas. Entonces, ya hace años que todos los que estamos ligados a las pymes y los dirigentes lo conocen también, hay una fragmentación muy importante de la
de la representación PYME. Mm. Esa fragmentación, o sea que eso es algo estructural, no es algo coyuntural, viene hace mucho tiempo y esa fragmentación lo que hace es que no haya una representación fuerte y potente de el entramado PYME. Mm. Entonces, bueno, la pregunta es, bueno, ¿por qué se da eso? Claro. La primera pregunta es ¿por qué se da esa fragmentación? Mm. Seguimos indagando cosas, pensando junto a dirigentes y demás. Entonces, también avanzamos y decimos, bueno, se puede hablar, hay que aclarar algo, ¿a qué llamamos representación? ¿O qué quiere decir Claro, representación? ¿qué sería representación, Claro. digamos, en ese sentido? Para hacerlo fácil, representación en términos políticos es presentar los intereses, las demandas y las propuestas de un sector social dentro de un entramado de relaciones políticas más importante o más amplia y que en definitiva lo que haría o lo que hace la representación es poder influir de una manera más concreta en las políticas públicas. Entonces, que esas políticas públicas respondan también a intereses del sector PYME. Correcto. Ahora, se están produciendo cambios profundos en la administración del país en este momento. Bueno, hemos visto que ya está aprobada la ley bases, por ejemplo. Hoy salió un decreto con la reforma de ministerios. El RIGI. El RIGI forma parte de la ley bases, digamos, ¿no? Que es un compendio enorme que toca muchísimos temas, no solamente el régimen de grandes inversiones, sino también reformas a nivel del sector laboral, del sector impositivo, etcétera. Digamos, la ley bases realmente es transversal a muchísimos, a toda la actividad, digamos, productiva. Y ahora, además, hay una reforma en cuanto a los ministerios y se crea un nuevo ministerio. Entonces, un poco quería saber cuál era tu mirada sobre el papel precisamente de las cámaras empresariales en esta situación y por qué deberían unificar su discurso, que es algo de esto que estabas comentando recién, ¿no? Sí. A ver, en principio, tal vez no lo aclaré antes, es importante, la discusión que planteamos o la reflexión que planteamos, la hacemos a partir de la valoración, ¿sí? Digamos, la valoración positiva sobre los dirigentes pymes. En principio, ¿por qué? Porque sabemos que no es fácil dedicarle tiempo a la gremial empresaria, claro. sacarle tiempo a sus empresas, tiempos a sus vidas. Tiene costos, la representación tiene costos. Entonces, hacemos una valoración positiva, pero eso no implica que, bueno, no nos preguntemos otras cosas, sino llamemos a la reflexión de otras cosas para justamente lo que decíamos antes, poder mejorar. Claro. Lo que te decía antes, ante una representación tan fragmentada, la voz de toda la representación PYME o de las cámaras es una voz que es valiosa, que la apoyamos obviamente, pero que no es escuchada con la dimensión que debería Ahora, tener. ¿es el sector político que no quiere escucharlo o es el sector de las cámaras empresariales que no alzan la voz lo suficientemente fuerte como para poder ser escuchados? ¿O es una mezcla? Yo creo que los dos factores están presentes. Hablas con algunos funcionarios de otras administraciones, y también te dicen que es muy difícil cuando tienen que sentarse con la representación PYME porque no saben a quién llamar. Pero también no son los que están constantemente buscando esa fragmentación, porque les resulta más sencillo justamente para un político. El divide y reinará forma parte de su quehacer, digamos, ¿no? Mira, yo creo que hubo distintas expresiones. No dudo que a lo mejor haya habido políticos que trataron de fragmentar, que se sentían más cómodos claro, con la fragmentación, pero también conocemos algunas
algunas acciones que tendían a no fragmentar y que, digamos, y que promovían algún tipo de unión. O sea, en el campo de los políticos podríamos decir que uno encuentra de todo, pero más allá de lo que pasa del otro campo... ¿Qué pasa acá? Claro, o sea, la reflexión ahora que estamos llamando a hacer es a los dirigentes de gremiales pymes. O a dirigentes políticos pymes, porque habría que ver cuál es esa representación. Bueno, ahora vamos después a charlar sobre ese tema, ¿no? Pero, digamos, está el llamado, ese llamado de unificar el discurso, podríamos decirlo así. ¿Puede llegar a ser oído por los actuales dirigentes gremiales y empresarios pymes? ¿O comprendido? A ver, los actuales dirigentes... Porque hay intereses en el medio de todo esto, ¿no? Sí, a ver, lo que pasa que, de vuelta, la convocatoria a la reflexión que estamos haciendo a los dirigentes es, en realidad, ¿por qué pensar que una representación tan fragmentada va a ser mejor que una representación unificada con más potencia? O sea, esa es la primera reflexión. Bien. Entonces, la pregunta sería... Nosotros yo en la nota lo escribíamos, fuimos por otro lado, ¿podría ser válida una representación unificada? ¿Es posible una representación unificada? Y en todo caso pensar qué factores promueven a la idea de poder construir una representación unificada y qué factores pueden inhibir la posibilidad. Lo primero que habría que pensar es cuál sería la ventaja de una representación unificada. Claro. Correcto. Entonces, ahí tengo una respuesta aproximada, nunca es cerrada, nunca es definitiva, pero obviamente, que era lo que te decía antes, una representación unificada no quiere decir que no haya... Sí, discordia entre los integrantes, obvio. Claro. Voces disidentes. Bueno, que eso es lo que ocurre, por ejemplo, en el sector de los empleados, digamos, ¿no? El sector sindical, donde... si bien hay pocas centrales como CGT, ATE, pero que claramente hay diferencias internas, pero se les nota una coherencia mucho mayor, coherencia no intelectual, digamos, estamos hablando de unificación, justo que vos decías, de unificación de discurso, ¿no? Y también te doy otro ejemplo. Representaciones de grandes grupos económicos. Claro. De lo que llamamos el poder real. ¿Sí? Correcto. También hay representaciones que eso ya no lo tienen los sindicatos, sí lo tienen las empresas. No, por eso digo, otro ejemplo, así como los sindicatos, yo te doy para acercarnos más a los empresarios. Los grandes empresarios, los grandes grupos económicos tienen representaciones unificadas, ¿sí? Correcto. Sí, unificadas, y que no quiere decir que hacia adentro no haya disensos, pero hacia afuera representan claramente sus intereses. Entonces, cuando hablamos de representación de intereses, lo que hay que tener claro es, porque creo que esto también ayudaría a pensar esto de la representación unificada. Cuando uno habla de representación de intereses, tiene que tener claro cuáles son los intereses que quiere representar. Es lo que te iba a preguntar, porque también hay otro factor disonante de todo esto, que son las empresas que representan los intereses de empresas madres del exterior. Por eso, pero no estamos hablando en ese caso de las pymes. Son por ahí pymes, pero a nivel nacional, pero que en realidad son sucursales, digamos, de empresas que ya no son pymes, ¿no? Claramente. Bueno, por eso, pero ahí deberíamos ver de qué tipo de representación estamos hablando, pero lo que digo es, en el campo de los sindicatos encontramos mayor coherencia en la representación de los intereses, hay un discurso más coherente, más allá de las disidencias internas. En el discurso de los grandes grupos económicos hay una representación fuerte, en el campo de las pymes no existe esa representación fuerte. Entonces esa representación de intereses está ligada a poder definir qué intereses tenemos que representar. Claro. Y definir esos intereses está ligado a qué modelo país queremos. Correcto. Entonces, ¿Y qué modelo? Entonces, asumo que las pymes
digamos, obviamente que no todos, porque lo que decía al principio, para lo que es evidente para uno, no tiene por qué ser evidente para el resto. Para el resto. Pero si estamos hablando de un país que pueda desarrollar la industria, un entramado de ciencia y tecnología, que busque hacer eso en un contexto de protección al medio ambiente, de promover la competitividad sistémica, entonces ahí empezamos a encontrar qué intereses nos unen o no. Claro, exactamente. No, a ver, pero eso es importante porque qué intereses nos unen hay muchos intereses que nos unirían a las pymes en torno a ese proyecto. Exacto. Si uno pone ese proyecto por delante, proyecto de país, hago una aclaración, estoy hablando de proyecto de país y no estamos hablando de proyecto político partidario. No, sin duda. Por eso es que eso lo dejaría para el final justamente, pero lo que me surge justamente en esto que vos estás comentando del proyecto país, ¿sí? Es si a su vez dentro de esas cámaras están todas las pymes representadas, o no, porque yo veo que hay expresiones mínimas en general con respecto a la cantidad de pymes. Digo, estamos hablando de un universo de más de 600.000 empresas. Lo incluimos en la reflexión que hacemos y justamente otra de las preguntas era, ¿se puede hablar de representación sin hablar de representatividad? Ahí está. Entonces tiene que ver también con eso. Es cómo las cámaras a su vez van a tener una representación fuerte si la representatividad que tienen es baja, producto que la verdad que la mayoría de los empresarios no están asociados a las cámaras. Vuelvo al principio de la charla, para muchos empresarios no es del orden de lo evidente que el contexto macro influye mucho en la posibilidad o no de desarrollar su empresa, o ni hablo de desarrollar ahora, de continuar con sus empresas. Claro. ¿Sí? Entonces, muchísimos empresarios pymes que no tienen eso dentro de su esquema de pensamiento como empresarios, no se asocian a las cámaras. Las cámaras entonces tienen una baja representación porque no tienen muchos socios, y esos dirigentes que sí están dentro de las cámaras, son empresarios que están dentro de las cámaras, te manifiestan que tienen muchas dificultades para sumando y comprometerse, claro, y comprometer a otros, digamos, ¿no? Que básicamente es eso. Ahora, esto en esta reflexión que nos haces, queda un tema ahí dando vueltas, que es cómo se llega a ser dirigente y qué clase de formación debería tener. Digamos, ese es una de las reflexiones, digamos, si alcanza o no con ser titular de una pyme, o hay que adquirir otras habilidades. Es el punto crucial, y en este punto sí yo soy un tanto crítico. De vuelta, hago la valoración de muchos empresarios que dejan y disponen de su tiempo para hacer trabajo de representación colectiva, porque, como decíamos, dejan tiempo de sus empresas, dejan tiempo de sus vidas, pagan costos, ¿sí? Siempre claro, se pagan costos, y en algunos momentos los costos son muy altos. Lo sabemos por experiencia. Claro, esa valoración está, pero en este punto, digamos, es donde soy más crítico. El ser un buen empresario y tener la intención y la motivación de trabajo colectivo, ir a una cámara, es valorado, pero no alcanza. Es como que creo que lo que no hay conciencia es sobre que están cambiando de roles. Que como todos en la vida, cuando cumplimos distintos roles, no son lo mismo. No son lo mismo. Y no necesariamente podemos ser buenos para un rol y buenos para otro.
y menos si no nos formamos para el otro rol. Exacto. O sea, los empresarios conocen muy bien los roles dentro de sus empresas. El tema es que dentro de sus empresas las relaciones están, digamos, si se quiere... Son más verticales además. Claro, y atravesadas por que son los propietarios del capital, y eso hace que la estructura dentro de las empresas sean verticales, y ellos son los que definen los intereses a representar y a defender dentro de sus empresas. Exacto. En cambio, en una representación gremial empresaria es interpares. Claro. Y ahí hay que lograr consenso. Y hay otra dificultad más. Primero, son pares o interpares, hay que lograr consensos y hay que construir lo que decíamos antes, cuáles son los intereses a representar. Correcto. Porque podemos llevar intereses individuales o lo que cada uno considera que son intereses individuales para su empresa, incluso para su rama de actividad, pero no necesariamente lo que yo considero que son los intereses a representar puede coincidir con lo que vos considerás. Correcto. Entonces nos tenemos que sentar y construir, primero, consenso sobre cómo son las relaciones dentro de las cámaras, interpares. Sí. Eso obligaría al empresario a asumir que nosotros llamamos, o la pregunta en este caso decimos, cómo un jefe Sí, sí. se transforma en un par de otro jefe. Claro. Claro. ¿Y por qué decimos esto? Porque lo que muchas veces se ven en las cámaras es eso, dificultades de integrar. Y de aceptar el bien común superior. Claro, y de aceptar que, digamos, porque creo que no sé si se comprende totalmente, pero de aceptar que es un juego interpares. Entonces hay muchas dificultades, están muy acostumbrados a ser jefes dentro de sus empresas y cuando se tienen que relacionar con pares, no siempre es tan fácil y si no se trabaja eso, no es nada fácil. No, para nada. La pregunta que nos hacemos es, digamos, indudablemente para mí, digamos, los dirigentes, cualquier dirigente en cualquier ámbito, es un rol que requiere formación. Obviamente que hay gente que puede tener características naturales que... Bueno, eso desde ya. Claro, pero más allá de eso, la formación es necesaria, es indispensable. Entonces la pregunta que también nos planteamos, todas estas preguntas la verdad que las hacemos porque lo que nos interesa es que dirigentes gremiales puedan tomar estas preguntas y podamos... Y puedan empezar a responderlas. Claro, o por lo menos pensarlas juntos. Claro, mínimo. Mínimo, claro. Entonces, lo que nos preguntamos es si en las cámaras hay trabajos que tiendan a la formación de dirigentes. ¿Vos con tus caminatas por las cámaras, eso lo ves? No. Ahí está el escepticismo justamente de que se pueda lograr algo mejor porque está faltando, digamos, esa pata de la mesa tan importante, ¿no? Es uno de los aspectos, sí, es uno de los aspectos creo que cruciales. Hay dos aspectos cruciales. Uno es ese y el otro previo, si uno quiere, es las cámaras no dejan de ser organizaciones. Correcto. Digamos, ¿por qué llegamos nosotros a pensar estos temas y a escribir también sobre esto? Porque previamente trabajamos en fortalecimiento institucional. Correcto. Y con cámaras empresarias. Bien. Entonces las cámaras no dejan de ser organizaciones. No. Entonces cuando uno trabaja fortalecimiento... De hecho son asociaciones civiles. Claro. Cuando uno... Pero asociaciones igual lo decía en términos de un grupo de seres humanos con un objetivo en común. Correcto. Que requiere después, digamos, tener claro esos objetivos en común, poder construir un proyecto, explicitar un proyecto estratégico. Saber cuáles son sus propósitos. Claro. Definir esos propósitos, poder establecer o explicitar un proyecto estratégico. Para eso hay que trabajar conjuntamente, para eso, lo que vos decías, hay que consensuar, hay que definir intereses, hay que poder... definir luego qué estructura va a tener la cámara, qué estructura organizacional, qué dinámica va a tener.
cuál es la cultura que tiene una cámara, Exacto. porque para poder modificar algo uno tiene que partir de eso. Entonces, la verdad es que la gran mayoría de las cámaras esto no lo hacen. Trabajan en lo que organizacionalmente llamamos piloto automático. Correcto. Piloto automático es, bueno, hacemos las tareas que tenemos que hacer sin reflexionar qué estamos haciendo y sin una reflexión profunda, ¿no? Porque Sí, reflexión claro. hacen y mucha, pero sin una reflexión profunda sobre cómo hacemos qué tenemos que hacer, cómo estamos haciendo lo que lo que hacemos, en qué podemos mejorar, en qué tenemos que trabajar para mejorar, ¿no? Claro. Entonces, si eso no se da en la cámara como organización, es muy difícil que esa cámara identifique que sus dirigentes necesitan formación. Y si es muy difícil o no identifican eso, es casi imposible que trabajen en la formación de dirigentes. Exacto. Exacto. Eso no quita que haya individuos dentro de las cámaras, algunos dirigentes. Sí, preparados o que busquen la preparación justamente como dirigentes, y eso nos ha tocado en conjunto verlo, y realmente ha sido exitoso cada vez que se enfocó en preparar dirigentes. Esos dirigentes luego han hecho un buen trayecto, ¿sí? Sí, obviamente un buen trayecto, mejoraron sus propios trayectos, Claro. porque la formación lo que hace es no definirte qué No, trayecto darte vas a tener. herramientas. Claro. O sea, el trayecto la verdad que lo define cada dirigente. Claro. Ahora, la formación lo que hace es darte las herramientas o compartir con vos las herramientas y un proceso para que el dirigente incorpore esas herramientas y sea un Y mejor además dirigente. que cambie la óptica también de la mirada, que muchas veces es lo que sucede. Ahora, nos encontramos en medio de una ola en este momento que se habla de la transformación digital, de la transformación productiva. Hablábamos de la reforma de ministerios, etcétera, pero además hay un trasfondo social tras de todo esto, y muchas veces hoy como un ex dirigente me pregunto, y te pregunto ahora a vos, ¿cuál es tu mirada con respecto justamente a estos cambios? Porque están surgiendo una nueva tipología de empresas, muchas de ellas basadas en la economía del conocimiento, en esto que hablábamos del triple impacto, en fin, ciertos paradigmas que la industria, sobre todo la industria manufacturera de los últimos cientos de años, no estaba acostumbrada. Y hay una disrupción muy fuerte que hace que también esos dirigentes tengan otra mirada. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu perspectiva con relación a ese tema? Digamos, ¿todavía es muy incipiente? ¿Cómo consideras? No, incipiente no es, porque hace años que ya vemos, digamos, la irrupción de estas nuevas tecnologías, las innovaciones disruptivas que se vienen dando, la creación de empresas de base tecnológica. O sea, lo que pasa que me parece que, como en toda transformación, estamos viviendo durante esa transformación, diríamos. Entonces, estamos surfeando la ola todavía. Claro. No llegamos a un valle. Y no se sabe cuándo va a llegar ese valle y cómo va a ser y qué impacto va a tener y qué efectos va a tener. O sea, la verdad que uno estamos viviendo. Cambia la tipología también del empresario. Cambia totalmente la tipología del empresario. Digamos, yo me animo a hacer una apreciación que es, digamos, obviamente no pretende ser verdad, sino yo no veo a los empresarios jóvenes que crean empresas de base tecnológica en las cámaras empresarias. Ok. Eso es un tema. No los veo. O sea, no vemos a empresarios
de ramas tradicionales en las cámaras. Mucho menos, a los de tecnológica. Claro. Marcelo, te agradezco infinitamente que hayas venido a invitarnos a pensar y a invitarnos a esto, a que cada vez los dirigentes gremiales y empresarios puedan unificarse en un discurso para no tener que unificarse después en el dolor de no haber podido estar a la altura cuando era necesario, ¿no? Sí, una aclaración. Buscar una representación fuerte implica poder tener un rol en la arena política, sí, más allá de los logros que uno pueda conseguir o no. Correcto. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor una representación fuerte en determinados momentos históricos, políticos de nuestro país, tampoco permiten o permiten logros importantes. No necesariamente van de la mano. Claro, pero sí tener la representación fuerte. Sí, claro. Porque lo que no sucede en un momento histórico, si uno tiene la representación fuerte, puede suceder en otro. Exactamente. O se puede construir. Se puede construir, por lo menos, ¿no? Claro. Pero lo importante sí es estar presente. Bien. Muchas gracias a vos por el espacio. No, por favor. Juancito, ahora sí nos queda la última columna que lo dejamos a nuestra audiencia, que es la columna PYME, precisamente, a cargo de Nico Serafini, que también nos invita a reflexionar sobre temas que hacen al quehacer productivo. Así que, por nuestra parte, un abrazo a todos, el mejor de los fines de semana, feliz Día de la Patria para el día 9 de julio y por supuesto nos estamos escuchando el próximo viernes aquí en Radio Tren Topic.